Samuel era un niño prácticamente, un jovencito que estaba al servicio de Elí. Y ya en el capítulo 7, que toca hoy, nos encontramos a Samuel ya siendo adulto, reconocido como profeta y juez en todo Israel. Los autores se saltan de la vida de Samuel prácticamente casi toda su vida, por lo menos hasta que llega a la etapa adulta. Y lo hace con un propósito, es que no implicáramos nunca a Samuel en la decisión que tuvo Israel de llevar el arca al campo de batalla contra los filisteos. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de que Israel, en una especie de revancha que quería contra los filisteos, se les ocurrió la idea de que llevando el arca, pues la victoria era segura? Usaron el arca como un talismán con poderes mágicos, como si fuera la varita mágica de las hadas en los cuentos de los niños. Y sin embargo, no les sirvió. En esta segunda batalla no solo sufrieron una derrota mucho más grande, sino que además perdieron el arca. Y los filisteos se lo llevaron a su tierra pues, como un trofeo de guerra. Lo pusieron en el templo del dios de los filisteos, Dagón. Sin embargo, a la mañana siguiente se encontraron a Dagón caído en el suelo. Los filisteos le levantaron otra vez al ídolo, lo pusieron en su sitio y al día siguiente otra vez encontraron a Dagón caído en el suelo. Solo que esta vez se le había partido la cabeza y se le había partido las manos, indicando que Dagón ni tenía cabeza para pensar ni manos para actuar. Mientras estuvo el arca en el territorio de los filisteos, Dios les envió dos epidemias, una un poco asquerosa, de plagas de ratas y de ratones, y otra muy dolorosa. Tenían unos tumores que les hacía la vida imposible a los filisteos. Al final los filisteos entendieron que el Dios de los israelitas era un Dios más poderoso que su propio Dios. Y si querían llevar una vida normal y corriente, tenían que devolverle el Dios a los israelitas. Así que cogieron el arca, lo montaron en un carro y lo enviaron al territorio israelita. ¿Os habéis fijado en el versículo 2 que hemos leído? ¿No os suena a nada? Voy a leeros este versículo en otra versión, Palabra de Dios para Todos, que yo creo que ilustra mejor el sentimiento de los israelitas. Pasaron 20 años y el pueblo de Israel empezó a llorar, pidiéndole ayuda al Señor de nuevo. Otra vez los filisteos estaban oprimiendo a los israelitas. ¿A qué os recuerda esta circunstancia? ¿No recuerda al periodo de los jueces? Que cada vez que empezaba un juez, era porque Israel había estado llorando ante Dios porque estaban sufriendo la opresión de los pueblos vecinos. Desde la muerte de Sansón, que fue el último juez, hasta la aparición de Samuel, profeta, las circunstancias sociales y espirituales de Israel eran las mismas que en tiempo de los jueces. Es decir, abandonaron a Dios por los dioses cananeos. Y esa actitud les llevaba, y les llevó en este caso también, a la ocupación de su territorio por los pueblos vecinos. Solamente cuando las circunstancias se hacían insufribles para los israelitas se acordaban de que tenían un Dios. Y Dios volvía a acordarse de ellos y los libraba de los enemigos. Pero en cuanto moría el juez, otra vez volvían a caer en la idolatría. O sea, en realidad el arrepentimiento de Israel no era muy sincero del todo. A Israel se le había olvidado el episodio del arca. Y en el capítulo 7, el versículo 2, vemos cómo se repite el mismo ciclo que en los jueces. Una vez más encontramos a Israel sufriendo por la opresión de los filisteos. Y esta vez Dios les contesta con la aparición de Samuel como profeta. Y es interesante observar la secuencia, porque a la palabra de Dios dicha por Samuel, Israel reaccionó con un arrepentimiento sincero,
Un arrepentimiento que le llevó a la confesión, que le llevó a dejar los ídolos cananeos y que le llevó a tener una adoración a Dios. Y digo que es importante recordar esta secuencia porque es la misma que nosotros tenemos hoy día con la conversión. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿cómo reaccionamos? Arrepentimiento. Es la actitud normal cuando se escucha la palabra de Dios. Y al arrepentimiento, ¿qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que se nota? Pues un cambio radical de vida de la persona que se ha arrepentido. Dejamos los ídolos, en este caso nosotros los ídolos del corazón, y entonces empezamos a adorar a Dios. Y por último, como consecuencia de todo este proceso, llega la victoria, como veremos más adelante. La sinceridad del arrepentimiento no se demuestra solo con llantos. Además, es imprescindible un cambio radical de vida. Israel tenía que reconocer que el arrepentimiento, por muy sincero que fuera, si no dejaba los ídolos cananeos, Dios no le iba a quitar a los filisteos. Dios no iba a vencer a los filisteos. Hay un axioma que empieza a verse aquí y que luego en el Nuevo Testamento se hace mucho más claro. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nuestra ciudadanía en el reino de Dios no es compatible con los valores de este mundo si estos ocupan el lugar prioritario en nuestras vidas. Aunque al mismo tiempo afirmamos confiar en Dios, pero si la prioridad de nuestra confianza está en los valores de este mundo, Dios no acepta nuestra adoración ni acepta nuestro servicio. Cuando los filisteos vieron que Israel estaba unido alrededor del profeta, pues intentaron atacar. Y entonces es cuando los israelitas se dieron cuenta de su debilidad y pusieron su confianza en el Señor. Primera de Samuel 7:8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde en manos de los filisteos. Una vez más, Dios no defraudó a Israel. Mientras Samuel celebraba el holocausto, provocó una tormenta tan fuerte que aterrorizó a los filisteos. Entonces, en aquella época, los rayos, los truenos, eran manifestaciones de la ira y del poder de los dioses, y eso hizo huir a los filisteos. Los israelitas aprovecharon su huida y los vencieron, pero fue Dios el auténtico artífice de la derrota de los filisteos. Su poder quedó demostrado una vez más ante los filisteos y ante los israelitas. Y Samuel, para conmemorar esta victoria y evitar que se le olvidara a Israel, levantó una piedra o un monolito en el lugar de la batalla. Esta piedra le recordaría a Israel la ayuda de Dios en la victoria. Le servía para recordar que la ayuda de Dios era más eficaz y segura que cualquier estrategia humana. ¿Os sonaba la palabra Ebenezer cuando lo han leído? La cantamos siempre a final de año, ¿verdad? Pero viene de aquí. Ebenezer es hasta aquí nos ayudó el Señor. Y es un monolito que levantó Samuel para recordarle a los israelitas la ayuda de Dios. Y nosotros cantamos el himno de Ebenezer siempre a final de año o a principio de año, normalmente solemos cantar. Y aunque las traducciones de los himnos normalmente a veces tienen palabras que no terminamos de entender muy bien, sí os voy a recordar dos frases, porque lo vamos a cantar este himno al final, para que sepáis exactamente qué es lo que quiere decir el autor del himno. En la segunda estrofa hay una frase que dice: hubo descanso en Elín venturoso. ¿Sabéis qué es Elín? ¿Nadie sabe a qué se refiere la palabra Elín? Elín era un oasis en el desierto del Sinaí, al cual llegaron los israelitas ya a última hora, totalmente agotados y sedientos. Un oasis frondoso, con muchas palmeras y muchos manantiales. Y en la misma estrofa
Dice, tus cielos colmaron nuestro comer. Seguro que esa palabra tampoco suena. A mí tampoco. ¿Os suena la palabra celemín? A las personas de mi edad sí que os tiene que sonar. Celemín era una vasija de madera que se usaba para medir la cantidad de algún producto, normalmente sólido, bien cal, bien arena o lo que fuera. Pues eso era el gomer. En tiempo de los israelitas era una vasija de madera que servía para medir los cereales. Entonces, cuando el autor del himno dice que tus cielos colmaron nuestro celemín, esto es nuestro comer, que está diciendo que Dios siempre ha sido o siempre ha provisto para nuestras necesidades. Al final del capítulo 7 de Samuel se nos dice que fue un juez itinerante por Israel. Su fidelidad a Dios y al pueblo, viajando de un sitio a otro, impartiendo justicia y fomentando el culto al Dios verdadero, tuvo un efecto unificador en Israel. Sin embargo, tuvo que pagar un precio. Y fue un precio a nivel familiar. En esta mañana vamos a tratar dos capítulos. El capítulo 7 lo he tratado a modo de introducción y ahora vamos a ver el capítulo 8. Y es porque me interesa ver cómo la mente del hombre es olvidadiza. O sea, los autores del libro de Samuel no tienen un criterio cronológico a la hora de poner el orden de los capítulos. En el capítulo 7 tenemos a Samuel adulto, empezando el ministerio. Y en el capítulo 8 veremos a Samuel ya anciano, finalizando su ministerio. Vamos a leer 1 Samuel 8, del 1 al 6. Aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Su hijo primogénito se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, danos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel que le dijeran, danos un rey que nos juzgue, y oró a Jehová. Como veis, del capítulo 7 al capítulo 8 pasan unos años e Israel ya se ha olvidado de la victoria de los filisteos. Ya no se acuerda. Y ahora tiene otro problema y está buscando una solución al problema, pero prescindiendo de Dios. Samuel tenía un carácter mucho más fuerte que Elí. Su relación con Dios fue más intensa, más directa y su ministerio mucho más amplio y fructífero. De hecho, Samuel fue un personaje providencial para Israel. Sin embargo, como padre pudo haber cometido el mismo error que Elí. Los hijos de Samuel, al igual que los hijos de Elí, abusaron de su posición y abusaron del poder que tenían en el cargo que estaban desarrollando. Dice el texto que se dejaron llevar por la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Exactamente igual que los hijos de Elí. Despreciaron a Dios, despreciaron su ley y despreciaron al pueblo. Y era más que evidente su incapacidad para ostentar cualquier cargo público y mucho menos heredar el cargo de su padre Samuel. Con razón se ha dicho muchas veces en la Iglesia y en muchos sitios una famosa frase que dice que Dios no tiene nietos. Es una cosa que tenemos que tener muy clara. Dios no tiene nietos. Podemos ser creyentes fervientes, creyentes sinceros, pero nuestros hijos, cuando llegan a la edad adulta, toman su camino. Sin embargo, Samuel parece ser que no fue consciente de las joyas que tenía por hijos y los puso por jueces. Los puso por jueces en una zona al sur de Israel, lejos del itinerario que él seguía. Mirad, en la palabra no existe ninguna casualidad. Y cuando los autores de Samuel ponen en el capítulo 2 de Samuel, hablan de la corrupción de los hijos de Elí, y en el capítulo 8 hablan de la corrupción de los hijos de Samuel, aunque hayan pasado décadas de años entre las dos familias,
es por alguna intención. ¿Qué podemos deducir de estas dos historias? ¿Qué podemos deducir de la intencionalidad de los autores que nos están presentando unos hechos y los están poniendo muy unidos en el desarrollo del libro? Pero no lo dicen, están dejando que nosotros tengamos la deducción. ¿Qué podemos deducir? Pues a nivel personal, creo que el parentesco nunca debe ser decisivo a la hora de ejercer un ministerio. Los dones, la personalidad del individuo que va a ejercer el ministerio deben ser decisivos, pero no el hecho de ser hijo de o ser nieto de. Pero también el hecho de ser hijo de no quiere decir que excluyamos a alguien que quiera ejercer el ministerio, porque puede reunir las condiciones a través de sus dones y de sus características como persona. Pero sí que el hecho del parentesco nunca debe ser decisivo a la hora de que alguien ejerza un ministerio, pero tampoco puede ser decisivo a la hora de rechazar el ministerio del hijo de alguien que quiera ejercerlo. Es muy posible que Samuel no terminara de conocer a sus hijos por la razón de su ministerio. Él andaba de un lado para otro en Israel y yo creo que andaba poco por su casa. Y lo digo porque cuando habla de Elí sí da razones de su carácter, diciendo que era un hombre débil de carácter, incapaz de corregir a sus hijos. Pero de Samuel no dice nada, por lo que da a entender que hubo otra razón por las cuales los hijos de Samuel funcionaron como funcionaron. Y aunque Samuel no los conocía, los ancianos de Israel que estaban sobre el terreno sí que lo conocían y decidieron informar a Samuel. ¿Cómo reaccionó Samuel a la información? Pues como cualquier padre que le hablan mal de sus hijos. Los padres siempre somos los últimos en enterarnos de los inconvenientes, de los errores, de las deficiencias de nuestros hijos. ¿Por qué? Pues porque nuestro amor a ellos nos impide ser objetivos. Así de sencillo, la cosa está clara. No creo que los padres seamos muy objetivos a la hora de evaluar a nuestros hijos. En segundo lugar, rechazó el informe porque creyó ver que en ese informe se escondía un rechazo personal a Samuel. Sin embargo, no fue así. Dios le dice que no fue así. La cuestión que le plantearon los ancianos no escondía un ataque a Samuel. Él no se estaba beneficiando de la corrupción de sus hijos, ni tampoco le reprocharon que nombrara a sus hijos jueces. Es más, si acudieron a Samuel para que le nombrara un rey, es porque le respetaban, le admiraban y le aceptaban como profeta de Dios. Así pues, la probable y casi segura sucesión de los hijos de Samuel en el cargo de juez para todo Israel le creaba un problema a los ancianos. Pero en realidad solo buscaban una salida al problema de la sucesión de Samuel. ¿Y qué es lo que pensaron? Pensaron en un rey como todas las naciones. Mirad, hasta el llamamiento de Dios a Moisés no hubo nadie que ejerciera la autoridad en todas las 12 tribus de Israel. Eran 12 tribus que tenían su consejo de ancianos, que eran los que gobernaban cada tribu, pero entre ellos no había nadie que ejerciera autoridad en todo Israel, hasta Moisés. Y a Moisés lo eligió Dios. Josué sucedió a Moisés y le nombró también Dios. Los 12 jueces que se levantaron para salvar a Israel, fue Dios quien los levantó. A Samuel también. Sin embargo, a partir de Samuel, él mismo ya eligió a Saúl por indicación de Dios y a David. Y a partir de David, la monarquía en Israel se hizo hereditaria. Así pues, debido al problema que tenían los ancianos con los hijos de Samuel, vieron que para poder defenderse de los vecinos, de los pueblos vecinos, para garantizar la seguridad de Israel, pues pensaron que lo mejor que podía ser era un rey. Y así se lo pidieron a Samuel. Pero es curioso porque no se dijeron, oye,
nombra un rey, sino que dijeron, nombra un rey como todas las naciones. Hay un factor ahí un poco ambiguo, porque no sabemos muy bien qué tipo de reinado estaban pidiendo. Las demás naciones tenían reyes que eran la autoridad absoluta en el país. Y no sabemos muy bien si los ancianos querían ese tipo de rey o querían un rey que estuviera a las órdenes de Dios. Dios sabía que más tarde o más temprano Israel iba a pedir un rey y le dejó a Moisés las características que tenían que tener los reyes de Israel. La vamos a ver en Deuteronomio 17, a partir del versículo 14 hasta el 20. Cuando hayas entrado en la tierra de Jehová, tu Dios te da, tomes posesión de ella, la habites y digas, voy a poner un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás como rey sobre ti a que Jehová tu Dios escoja. A uno de tus hermanos pondrás sobre ti como rey. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no deberá tener muchos caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de adquirir caballos. Pues Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Tampoco deberá tener muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni amontonará por sí demasiadas plata ni oro. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos, y poniéndolos por obra. Así no se verá su corazón sobre sus hermanos, ni se apartará de estos mandamientos a la derecha ni a la izquierda, a fin de que él y sus hijos prolonguen los días de su reino en medio de Israel. Este texto nos permite ver que la monarquía en Israel podía ser algo bueno, siempre que el rey se moviera dentro de los parámetros que Dios había marcado. Es decir, la monarquía podía ser una buena solución. Un pequeño inciso. No penséis que en nuestra etapa podamos ver la monarquía como una buena solución hoy día. No es este el propósito. La monarquía en Israel era algo que Dios había establecido con una ley que era la ley de Dios. Y no es que él la permitiera, esa que él la estableciera forzosamente, él la permitió. Pero no podemos trasladar el dilema que se le planteó a los israelitas 3.000 años antes de Jesucristo, más de 3.000 años, al siglo XXI. No penséis que ahora tenemos que votar al rey para que nos gobierne. No, eso es otra historia. Hoy día la monarquía no tiene el poder que tienen ni mucho menos los reyes que tenían antiguamente, ni gobiernan, ni tienen nada que ver con nosotros en este sentido. Pero el que estamos hablando en un plano espiritual. En el plano de Israel era un plano físico, pero nosotros cuando hablamos de Jesús es nuestro rey, estamos hablando en el plano espiritual. Decíamos que la monarquía podía ser una buena solución para Israel si actuaba de acuerdo a las normas dadas en Deuteronomio, pero también podía ser vista como algo malo si actuaban en contra de la voluntad de Dios, llevando al pueblo a la idolatría, como sucedió en la inmensa mayoría de los reyes de Israel y de Judá. Cuando estuvimos viendo el relato del arca, también se nos presentó la misma alternativa, es decir, podíamos ver el arca como algo negativo, si la veíamos como un talismán con poderes mágicos, y podíamos verla como algo positivo si la veíamos como un símbolo de la presencia de Dios en medio de Israel y de su santidad. Por lo tanto, lo que importa no son los objetos en sí o los símbolos en sí,
ni importa el tema de la monarquía, es decir, de las personas en sí. Lo que importa es la actitud del pueblo de Dios hacia los símbolos que Dios nos pone y hacia las personas que Él nombra. Y si actuásemos nosotros desde este punto de vista, muchas controversias y muchas discusiones que se han dado en las iglesias durante mucho tiempo a razón de los símbolos, por ejemplo, sobre la mesa del Señor, sobre el bautismo, sobre otros muchos símbolos, pues se podían haber evitado. Y Dios sí que permitió la monarquía en Israel, pero no solamente le recordó las características que tenía que tener el rey, sino que además les recordó los peligros que podía tener la monarquía en Israel. Primera de Samuel 8, del 10 al 22. Samuel repitió todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reine sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los destinará a sus carros y a su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Los enviará como jefes de millar y jefes de cincuentonas. Los pondrá a quedar en sus campos y sieguen sus mieses, y a que fabriquen sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, para dárselo a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dárselo a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, para emplearlos en sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Aquel día os lamentaréis a causa del rey que habréis elegido, pero entonces Jehová no os responderá. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, habrá un rey sobre nosotros y seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará. Saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las repitió a oído de Jehová. Pero Jehová dijo a Samuel: oye su voz y dales un rey. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: volveos cada uno a vuestra ciudad. Gracias. El problema que tenían los ancianos de Israel era la edad de Samuel y la catadura moral de sus hijos, por lo que un cambio era necesario. O sea, el diagnóstico que tuvieron los ancianos fue correcto. Lo que no fue correcto fue la solución que propusieron. Ellos acudieron a Samuel, no para que buscara la dirección de Dios para solucionar el problema que tenían, sino para pedirle que pusiera en marcha el plan en que ellos habían pensado. Creyeron que para que Israel pudiera sobrevivir como nación, necesitaban a un rey con inteligencia militar y con capacidad para impartir justicia. Está muy bien. Pero hay un inconveniente: dejaron a Dios fuera de la ecuación. O sea, el auténtico problema de Israel no era la edad de Samuel ni sus hijos. El auténtico problema de Israel fue la desconfianza de Israel hacia su Dios. No confiaron en el poder de Dios para la supervivencia de Israel. Se olvidaron del episodio del arca, se olvidaron de la victoria contra los filisteos. Pero es más, se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por ellos desde el principio, de cómo los sacaron de Egipto, de cómo los guió por el desierto, cómo proveyó para ellos, para sus necesidades. Todo se les olvidó. Ahora estaban buscando alternativas, seguridades alternativas a la que Dios podía ofrecerle. Si Israel seguía el camino trazado por Dios en el pacto, el éxito de la supervivencia de Israel sería seguro, tanto si tenían rey como si tenían otro sistema de gobierno. Pero si renunciaban al pacto, el fracaso sería seguro, tanto si tenían rey como si era otro sistema de gobierno. De hecho, fue así. Teniendo reyes, Israel tuvo que sufrir la invasión de países y ir a la esclavitud. Las 10 tribus del norte
cayeron en manos de los asirios y unos 100 años después cayeron las tribus del sur en manos de los babilónicos. Y posteriormente, aunque en tiempos de los romanos, aunque Israel había vuelto otra vez a Israel desde Babilonia, otra vez volvieron a salir y ya como pueblo de Dios desapareció. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es ¿en dónde está nuestra seguridad y nuestra confianza? ¿Buscamos seguridades alternativas como lo hizo Israel? Porque tenemos el mismo problema que Israel. Es cierto que no son los filisteos, pero sí que es cierto que como personas buscamos seguridades. Son otros medios, y los israelitas buscaban un rey que les sacara a la guerra, etc. Pero nosotros podemos buscar, por ejemplo, pues se me ocurre pensar en una buena carrera académica que nos permita tener un futuro brillante. Podemos pensar en una cuenta corriente con muchos ceros. Podemos pensar en un seguro a todo riesgo. En fin, podemos pensar, todos tenéis en mente cualquier cosa que sea una seguridad alternativa a la seguridad que nos ofrece Dios. Y si desplazamos a Dios del sitio que le corresponde, entonces estamos cayendo en el mismo error que cayeron los filisteos, los israelitas. Es renunciar a Dios y olvidarnos de todo lo que Dios nos ha hecho por nosotros. Es que es interesante observar la ironía del tema, porque años antes, en tiempos de Gedeón, ya se intentó Israel tener un rey y fue un fracaso absoluto y una tragedia para el pueblo de Israel. Y sin embargo, siguieron pensando en que un rey podía ser su solución. Pero lo más importante para nosotros es que Dios le concedió a Israel su deseo, aun sabiendo que iba a ser un fracaso. Escucha la voz, le dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan. Dios no rechazó el deseo de los ancianos, aunque estuvieran rechazándole a él, pero tampoco les libró de las consecuencias de sus errores. Por la misma razón, Dios no va a impedir que tomemos decisiones erróneas en nuestra vida, pero tampoco va a evitar que suframos las consecuencias de nuestros errores. Terminamos. Os comentaba al principio que el salto de años entre los capítulos 7 y 8 tenían el propósito de destacar lo voluble y olvidadizo que es el corazón humano. No solo los israelitas, todos nosotros tenemos ese problema, olvidamos. Hay un refrán en España que se usa, yo no sé en otros países, pero supongo que sí, aunque sea con otras palabras, es hazme 100 y fáltame en una y no me has hecho ninguna. Y eso indica la idea de qué olvidadizos somos. El capítulo 7 acababa con Samuel levantando una piedra para conmemorar la victoria milagrosa de Israel sobre los filisteos. Y la llamó Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor, como recuerdo del poder y de la fidelidad de Dios para su pueblo. Sin embargo, en el capítulo siguiente vemos el deseo de Israel de tener un rey como todas las naciones, olvidando la victoria que había tenido sobre los filisteos y olvidando la piedra que Dios había puesto, esto que Samuel había puesto. Ellos tenían la piedra en el valle indicando la victoria que habían tenido. Nosotros no tenemos una piedra, un monolito se llama, que es una piedra que se pone en vertical y que se inscribe en la piedra las cosas que hemos hecho buenas. Claro, las malas no se ponen. ¿Nosotros tenemos ahí una piedra en que vaya diciendo todas las cosas que el Señor nos ha ayudado? No, no tenemos. ¿Qué tenemos nosotros para recordar las bendiciones de Dios? Tenemos la palabra. Tenemos la palabra. En la palabra tenemos todo lo que tenemos que recordar sobre la fidelidad y la provisión de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué más tenemos para recordar la fidelidad de Dios? ¿Cuál es la expresión máxima de la fidelidad de Dios? La cruz de Cristo. Además tenemos experiencias personales.
al igual que Israel tenía experiencias como pueblo de la ayuda de Dios. ¿Quién de nosotros puede levantar la mano diciendo que nunca ha experimentado la ayuda de Dios? No veo manos. ¿Y si cambiamos la pregunta? ¿Quién de nosotros puede levantar la mano diciendo que sí hemos experimentado la ayuda de Dios? En realidad deberíamos cantar con mucha más frecuencia el himno de Benecer. Evidentemente en nuestras oraciones, pero siempre para tener presente la fidelidad de Dios para nosotros. Otro tema que quiero destacar de hoy es la responsabilidad personal que se desprende de esta narración. Cuando comenzamos el libro de Samuel, os comenté que el principal propósito de sus autores fue informar y educar a los reyes, sacerdotes y jefes de las tribus para que fueran conscientes de su responsabilidad con Dios y con el pueblo. Adán y Eva fueron libres para decidir y a pesar de la advertencia de Dios decidieron tomar el fruto del árbol del bien y del mal, por lo cual tuvieron que sufrir las consecuencias de sus actos. Nosotros, al igual que Adán y Eva, hemos sido creados a su imagen y semejanza, por lo que nos creó siendo seres libres, con capacidad para tomar decisiones en completa libertad. Y al hacernos libres nos hizo también responsables de nuestras acciones. Así que vivimos la consecuencia de nuestros aciertos y de nuestros errores. La responsabilidad humana es algo real. No somos robots programados por nadie, por Dios, para realizar acciones programadas por Él, sin capacidad para decidir. Al igual que Dios no anuló la libertad de Israel para elegir un rey, tampoco va a anular nuestra libertad. Por lo tanto, es muy posible que tengamos que vivir las consecuencias de las decisiones erróneas que hemos tomado, como lo tuvo que sufrir Israel. El problema de fondo está en el cómo usamos y el para qué usamos nuestra libertad. Al igual que el pueblo de Israel, queremos la libertad que Dios nos ha concedido, pero ¿la queremos para independizarnos de Él? ¿La queremos para vivir de la misma manera que el mundo lo hace? ¿La queremos para buscar seguridades alternativas a la que Dios nos ofrece? Al igual que el pueblo de Dios, Dios nos avisa también hoy de nuestra responsabilidad y de las consecuencias que podemos sufrir. Fijaros lo que le dijo Dios al pueblo de Israel. Primera de Samuel 8:18. Aquel día os lamentaréis a causa del rey que habréis elegido, pero entonces Jehová no os responderá. Es fuerte. Cuando buscamos seguridades alternativas a la seguridad que nos ofrece Dios y cuando vemos las consecuencias de nuestras seguridades alternativas y vayamos a Dios, Dios nos responde. ¿Cómo nos responde, Felipe? ¿Cómo nos responde? Lee el texto otra vez. Aquel día os lamentaréis a causa del rey que habréis elegido, pero entonces Jehová no os responderá. Pues que el Señor nos ayude para que así no sea esta vez.